Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir a Veracruz en la cultura. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Adelante, Miguel. Muy buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes. El cronista, ¿qué es un cronista, Jorge? Algunos nos tenemos cuando hablamos acerca de este tema, dices, bueno, pues el cronista deportivo es el que hace toda esta relación, este compendio, no solamente de un partido, sino de tal vez toda una selección o en su caso de algún deporte en específico. Los cronistas en las ciudades, Jorge, en los pueblos, pues son estos guardianes del patrimonio, eh, el patrimonio de la memoria colectiva de dichos pueblos, ciudades e incluso comunidades, en las cuales van resguardando, van anotando todo lo que ha pasado de generación en generación. En el caso de Veracruz, pues se cuenta con un archivo y biblioteca histórico de tiene su sede la arquitecta Concepción Díaz Cázaro, que es la cronista de la ciudad, y quien pues salvaguarda todos estos documentos, pero también, insisto, todo lo que debe ser la memoria colectiva. Y en este sentido, a nivel estatal, existe la Asociación de Cronistas del Estado de Veracruz, que se van a reunir en Nogales, en el municipio de Nogales, ahí cerca de Orizaba, del 27 al 29 de septiembre, con su presidente, don Zenón Ramírez, quienes van a tener este evento para precisamente coordinar acciones, porque hay varios temas pendientes en la agenda de los cronistas, Jorge, sobre todo una ley por ahí que está pendiente de trabajarse. Ya había una propuesta, había un proyecto de esta ley de cronistas, pero también a veces olvidamos que existen otras leyes porque pues, a lo mejor no se le da la difusión. Y hay una ley de documentos administrativos e históricos del estado de Veracruz, allá de 1980, si no estoy mal, y bueno, pues esas son leyes que debemos de tomar y analizar porque existe un archivo general del Estado donde se encuentran importantes documentos. Y en ese sentido, en la misma Jalapa, Jorge, quiero felicitar al, a don Jorge Alberto Díaz Bartolomé, que recientemente ha sido nombrado como cronista municipal de Jalapa. El evento se realizó en Cabildo, por cierto, y le tomó protesta el alcalde de Jalapa, don Ricardo Agüet. Y bueno, don Jorge Alberto Díaz Bartolomé es una persona que ha tomado diplomados en historia, en arte, es fundador de la Asociación Jalapa Antigua y coordinador del mismo libro. No sé si recordarán, amigos, que por aquí estuvimos mostrando este libro muy interesante acerca de estas fotografías y estas crónicas de ese Jalapa, que a lo mejor todavía muchos también logramos en algún momento determinado, este, pues convivir o visitar y ver esos cambios tan grandes. Y en su caso, como me pasó a mí, vivir en Jalapa una temporada y bueno, pues participar de todos estos eventos y sobre todo toda esta cultura que tiene la ciudad de Jalapa, que estando relativamente cerca, Jorge, pues sí es muy diferente, ¿no? De lo que es el ambiente que se vive en la zona costera. Y aquí te voy a hacer algunas reflexiones. Viajar a Jalapa hace unos días que estuvimos platicando en Crónicas Portuarias, decías, hablabas de hace 40, 50 años. Yo era muy chico, Jorge, tú ya ibas en el bachillerato. Y, Sí, y ajá. recuerdo, sí, ya me llevabas, ya me acuerdo que me Sí, pedías sí. me pedías para la protección allá, en la tiendita. Sí, Y ajá. recuerdo, Jorge, que sí era todo ¿cómo te puedo decir? Sí era una aventura ir a Jalapa, que no era una hora. Te hacías, creo que eran
3 horas más o menos para ir a Jalapa en el camino antiguo, no había ninguna desviación, había sí o sí pasar por Cardel, cosas como esas y sobre todo la forma en que fue cambiando también la fisonomía de Jalapa. Ahora llegamos y vemos torres cuando departamentales o de oficinas, cuando antes eso no se veía en Jalapa, ¿no? Sobre todo una de las primeras, estarás de acuerdo conmigo, fue la Torre Ánimas, que fue una de las torres que daba la bienvenida a los viajeros que iban entrando a Jalapa. Entonces, el cronista no solamente ve el pasado lejano, sino que también el pasado inmediato. Lo comentábamos también el día de ayer, que tuvimos la oportunidad de hablar de nuestro amigo Luis Antonio Pérez Fraga, y que de alguna manera vienen formando parte de la crónica de un lugar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son personajes y aquí podríamos irnos y por motivos de tiempo no lo puedo hacer, pero podríamos hablar de Guillo Dice, de Popocha, de Pinolillo, de Alfredo Sánchez Pinolillo, padre, personajes veracruzanos que no son del pasado antiguo, o sea, del pasado lejano, sino que vienen perteneciendo a este pasado, como en el caso del Pollo Pérez Fraga, este pasado inmediato, podríamos decir. Y que si no tenemos eh, esta obligación, ya llevámoslo así, Jorge, en que los cronistas reconozcamos que no solamente una persona puede tener todo el conocimiento de una ciudad, ya en el caso de Veracruz, sino que debemos de buscar la manera de crear estos consejos de crónica, estos cronistas de barrio, porque, insisto, yo no tengo a la mano todos los datos del Pollo Pérez Fraga y que deberíamos de tener ya y personajes que también están por ahí y que forman parte de este imaginario y que el día de mañana a lo mejor no tengamos todos sus datos, como en el caso de Miguel Valenzuela Sague, ¿no? Que los que hemos tenido la oportunidad de platicar con él eh, es una riqueza de anécdotas y de conocimiento de este Veracruz antiguo. Entonces, valga ya un reconocimiento, una felicitación a Jorge Alberto Díaz Bartolomé como cronista de la ciudad de Jalapa. Sigamos insistiendo de los trabajos que se tienen que realizar con los cronistas de cada una de las ciudades, barrios, pueblos, aldeas, lo que sea, pero tenemos que rescatar y tenemos que salvaguardar toda esta historia y toda esta cultura tan rica que tenemos en el estado de Veracruz. Y bueno, pues ya en la próxima legislatura insistiremos en estas legislaciones que hacen falta en materia en la que estamos comentando, sobre todo lo que es la crónica y los documentos históricos. Jorge. Así es, Miguel, importante esta labor y sobre todo darle el peso específico que esto conlleva. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por pues ya te iba a decir las crónicas, hablando de crónicas, pero bueno, aquí por las crónicas de las ciudades y de la importancia de los cronistas en Y Veracruz en la cultura. Muchas no gracias. se le olvide, antes de que nos vayamos, que usted también tiene bajo su resguardo eh, inmaterial, don Jorge, mucho conocimiento que usted tuvo la oportunidad con su señor padre y con otras personalidades, que si no lo registramos, ahí se va a quedar, porque las futuras generaciones luego no muestran interés. Es muy raro que estas nuevas generaciones muestren interés por lo que se ha realizado y quiénes han sido forjadores de este Veracruz. Jorge, muchas gracias y excelente fin de semana. Igualmente, muchas gracias, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura. Vámonos al corte, regresamos.